Hola, hoy les quiero hablar sobre la solución de triángulos oblicuángulos. Un triángulo oblicuángulo es aquel que no es rectángulo. Cualquier triángulo que no sea rectángulo se considera oblicuángulo. Dice en el capítulo anterior se resolvieron triángulos rectángulos haciendo uso del teorema de Pitágoras y de las razones trigonométricas. Ahora ampliaremos el uso de las razones trigonométricas para resolver triángulos oblicuángulos haciendo uso de dos teoremas muy importantes llamados teorema del seno y teorema del coseno. En muchas oportunidades ustedes lo encontrarán con el nombre de ley del seno o ley del coseno. Estas leyes del seno y del coseno se pueden aplicar para todo tipo de triángulos, sobre todo para aquellos que no son triángulos rectángulos. Ley del seno. Vamos a ver. En todo triángulo, el seno de los ángulos y la medida de los lados respectivamente opuestos a dichos ángulos son directamente proporcionales. Es decir, que dado el triángulo ABC se cumple. Entonces aquí tenemos el tal triángulo ABC. Démonos cuenta que al ángulo A se opone el lado A, al ángulo B se opone el lado B y al ángulo C se opone el lado C. Dice que el seno de A sobre A, o sea, este ángulo sobre este lado, es igual a este ángulo sobre este lado y eso es igual a este ángulo, el seno de este ángulo sobre este lado. Ahora veamos la siguiente diapositiva para... A ver, aquí tenemos un ejercicio. Aquí tenemos un triángulo, no rectángulo, y vamos a aplicar el teorema del seno a este triángulo. Dice que el seno de A sobre A, el mismo teorema que ya hemos dicho, pero aquí ya vamos a reemplazarlo por sus valores. Pero antes de esto, veamos que al conocer dos ángulos, si le conocemos 85 y 60, podemos calcular el ángulo A por diferencia, ¿no? Porque la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180. Este mide 60, este mide 85, entonces da como 8, 6, 14, 145. ¿Cuánto le falta para 180? 35 grados. Entonces, por diferencia, calculamos este. Entonces, conocemos los tres lados. Ahora sí. El seno de 35 sobre A, seno de 35 grados, o sea, este sobre este lado, es igual al seno de 85 sobre 8, y eso es igual al seno de 60 sobre C. Tenemos la triple igualdad. En matemáticas no se puede desarrollar directamente toda la triple igualdad, sino por parejas. Entonces vamos a tomar esta pareja, esta que le estoy señalando acá inicialmente para poder trabajar. Mire, seno de 35 sobre A, seno 85 sobre 8. Esta no la usamos por el momento. Y tenemos esta igualdad, esta ecuacióncita para resolver con la incógnita A. ¿Qué hacemos? Como la incógnita está en el denominador, lo que se aconseja aquí es voltear las dos fracciones, ¿no? Esta fracción y esta fracción, voltearlas ¿para qué? Para que la incógnita, en este caso el lado A, quede arriba. Se hace este método porque muchos estudiantes me pierden en ese pedacito de acá a acá. Entonces, solamente me falta pasar este seno de 35 aquí al lado derecho y ya, solucionado, ¿no? Miren, aquí lo tenemos y tenemos cuánto es el valor de A. Echamos calculadora y eso da 4.6 centímetros. Centímetros, ¿por qué? Porque esto está dado en centímetros. Entonces ya calculamos A, vamos a calcular C. Entonces vamos a usar obligatoriamente esta parte de la ecuación. C, esta la puedo hacer con o con la primera. Aquí la trabajamos con la segunda. Vamos a traer esta igualdad. Miren, acá es esta misma. Y démonos cuenta que la incógnita, hay una sola incógnita y esa aquí está en el denominador. Volteamos tal como dijimos
y vamos a pasar este seno de 60 para este lado, y aquí ya lo despejamos y me queda que C vale 6.95 centímetros. De esa manera hemos encontrado todos los lados de ese triángulo. Ahora veamos, necesito que ustedes apliquen lo mismo y me resuelvan este triángulo que hay acá. Necesito que ustedes me resuelvan este triángulo. Es de la forma en que hicimos el anterior. Listo. Vamos al ejemplo 2. En este ejemplo 2 vamos a resolver este triángulo acá. Pero este triángulo acá conocemos dos lados y un ángulo. En el anterior conocíamos dos ángulos y un lado. Aquí conocemos dos lados, A y B, desconocemos C, y también desconocemos el ángulo C y el ángulo A. Vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, monto la ecuación, monto el teorema sobre el triángulo, seno de A sobre 4, miren, seno de A sobre 4, eso es igual al seno de 30 sobre 5, y eso es igual al seno de C sobre C, que es lo que tenemos acá. Entonces dice, cojo la primera parte, la primera igualdad, o sea, esta primera igualdad la cojo, mírenla acá, aquí está, y la única incógnita que tenemos es este A que señalo acá, no lo conocemos. Entonces la idea sería pasar 4 centímetros aquí a multiplicar, que es lo que aparece acá, y finalmente haciendo esa operación me da que esto da 0,4. El seno de A vale 0,4. ¿Cómo sé el valor del ángulo A? Por arcoseno, o seno a la menos 1. Entonces sacamos seno a la menos 1 de 0,4 y nos damos cuenta que el ángulo A mide 23.58 grados. Tengan en cuenta que cuando usted vaya a resolver estas cosas en calculadora, su calculadora debe estar en grados, o sea, degree, la D. Y entonces ya conocimos el ángulo A, conocimos este ángulo A que mide 23.58. Y por diferencia, tal como hicimos el anterior, podemos calcular el ángulo C. ¿Por qué? Porque ya conozco este de 30 y este que mide 23.58. Entonces, por diferencia, calculo este y queda terminado nuestro ejercicio. Veamos el siguiente. Aquí otro ejercicio para que ustedes me desarrollen esta parte, ¿no? Aquí esta hace parte del ejercicio anterior para terminar el ejercicio del lado C, Entonces, y aquí me resuelven este ejercicio, este triángulo que es similar al anterior, muy similar. Ahora, vamos a ver el otro teorema, o ley, que se llama teorema o ley del coseno. Este teorema es utilizado cuando se conocen dos lados del triángulo y el ángulo comprendido entre los lados conocidos. También se usa para conocer los lados cuando se conocen los tres lados y se desconocen los tres ángulos. Explicando acá. ¿Cuándo uso el teorema del coseno? Dirán ustedes, si ya conozco el teorema del seno que me resuelve los triángulos, ¿por qué ahora tengo que trabajar teorema del coseno? Por la sencilla razón de que si usted conoce dos lados, este y este, por ejemplo, dos lados, o conoce estos dos lados y conoce este ángulo, usted no puede aplicar el teorema del seno porque uno ensaya y ensaya y ensaya y no le sale. ¿Cuándo se utiliza el teorema del seno? Cuando usted conoce tres elementos, pero no así consecutivos. Pero si usted conoce los tres elementos consecutivos, aquí por ejemplo 18, el ángulo A que mide 50 grados y este 14, lo ideal es teorema del coseno. Entonces veamos cómo se define el teorema del coseno. Dice que A al cuadrado, usted puede, aquí hay tres, pero todos son lo mismo, todo prácticamente es el mismo. Podemos empezar. A al cuadrado es igual a C cuadrado más B cuadrado menos 2 veces B por C, 2 veces C por el coseno de A, y listo. O lo puedes empezar por acá, por C, por ejemplo, que es el que señala aquí en la tercera parte. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B cuadrado menos 2 veces C por A por el coseno de C.
Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Vamos a este triángulo que tenemos acá y es preciso para aplicar el teorema del coseno. ¿Por qué? Porque conocemos los tres elementos consecutivos. Mire, el lado 700, el ángulo 108 y este lado 1200. Cuando están así todos consecutivos conocidos, el teorema del coseno es el apropiado. Entonces, vamos a empezar por calcular el lado b. Entonces, b al cuadrado, mírenlo acá, b al cuadrado es igual a cuadrado, tal como lo definimos anteriormente. B al cuadrado es igual, b al cuadrado es igual a c al cuadrado más a al cuadrado menos 2 veces c por a por el coseno de 108, que es lo que parece acá. Listo, le ponemos esto en la calculadora y nos proporciona que esto da este numerito. Pero como necesito es b, aquí es b cuadrado, yo no necesito b cuadrado sino solamente b. Entonces le saco raíz cuadrada a ambos lados y me da que este lado b mide 1564.98 metros. O sea que ya conozco a este. Ahora me faltaría calcular los ángulos, ¿no? Calcular este o este ángulo. Ahora sí, ya como conozco ello, incluso puedo aplicar para calcular los ángulos el mismo teorema del coseno o puedo aplicar el teorema del seno. Veamos que ya el teorema del seno que más sencillo lo puedo usar. Mira, seno de A sobre 1200 es igual al seno de B sobre B. Seno de A sobre A es igual al seno de B sobre B, porque B vale 1564. Y aquí vuelvo a pasar esto aquí para el lado derecho para despejarse nueva porque la incógnita es A. Entonces paso esto para acá. ¿Qué es lo que tenemos acá? Echamos calculadora, me da que esa operación nos devolvemos, nos damos que esa operación que está acá me da 0,729. Entonces aplicamos seno a la menos 1, porque necesitamos calcular este ángulo. Seno a la menos 1 y concluyo que el tal ángulo A mide 46.8. O sea que este ángulo A mide 46. Conozco este, por diferencia conocemos C, valdrá 25.2. Entonces está resuelto. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos aquí este ejercicio para que ustedes me lo desarrollen ahí. Tengo que este triángulo que se conoce los tres elementos constitutivos, el lado, el ángulo y el otro lado, propio para el teorema del coseno. Entonces aplique el teorema del coseno y me desarrolla esto. Ahora, en este ejemplo 4 sí es un poco diferente. Conozco los tres lados, mire, 17, 21 y 10, pero no conozco los ángulos internos. Mire, no se conoce ninguno. El ejercicio consiste en calcular a alfa, beta, gamma. Pero no se conoce. Y el teorema del seno no funciona aquí sobre este. El único que funciona es el teorema del coseno. Cuando usted conoce los tres lados y no conoce los ángulos, el teorema del coseno es el ideal. Entonces aquí pasamos, miren lo que ya está, 10 al cuadrado, o sea, este al cuadrado es igual a este cuadrado más este cuadrado, menos 2 veces este por este, menos el coseno de alfa, coseno de este ángulo alfa. Se dice cuenta que A y alfa son opuestos. A y alfa son opuestos. Entonces operamos y llegamos a esta operación acá. Aquí hay muchos de mis estudiantes cometen el error de restar. 730 menos 714 y listo. Pero eso queda mal hecho. ¿Por qué quedó mal hecho? Porque aquí hay una multiplicación que no está hecha. Aquí usted no puede hacer la resta hasta que este producto se haga. Y como no se puede hacer porque no conocemos alfa, entonces no es lo ideal restar. Nunca reste esto, ¿bien? Nunca reste esto hasta que no haga la multiplicación. Bien, entonces lo que se hace es pasar este 730 aquí a restar, me da menos 630. Y este menos 714 coseno de alfa sigue ahí al lado derecho. Ahora este que está multiplicando lo paso a dividir y queda despejado coseno de alfa. Al hacer este cociente, esta división me da 0,88235. Positivo porque menos en menos da positivo, ¿no? Y
nuevamente aplico coseno a la menos 1 a este valor y me da 28 grados. O sea que este alfa tiene 28 grados. Bueno, ya conocemos, entonces vamos. Parece que este teorema del coseno es un poquito más complejo. Ahora puedo aplicar teorema del seno para terminar el ejercicio. Seno de 28 sobre 10, mira. Seno de 28, que en este caso es este, sobre 10, es igual al seno de teta sobre 21. Seno de teta sobre 21. Y aquí la incógnita es teta. Paso este para allá, opero, hago la operación acá y me da que da 0.9859. Aplico arcoseno, o sea, seno a la menos 1 aquí y me queda 80.36. Finalmente, el ángulo gamma, pues conozco alfa, conozco teta, pues el ángulo gamma se puede despejar ahí y da 71.64. ¿Ok? Bueno. Y finalmente, vamos a hacer este taller. Este taller que aparece acá, para que me lo desarrollen, me lo entreguen, es desarrollar este número que tiene aquí rojito, aquí en el centro, es simplemente el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me desarrolla, ¿qué es desarrollar esto? Encontrar este ángulo, póngale una letra a este ángulo y póngale una letra a este lado. Póngale letras donde falta, ¿no? Póngale el valor del lengtón, alfa, beta o A, B, y aquí también y en todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, falta aquí este valor y aquí estos ángulos. Colóquele la letra que usted quiera. Y me desarrolla estos triángulos aplicando lo que vimos anteriormente. Entonces, la actividad que vamos a hacer en ese momento es copiarme todas las diapositivas en su cuaderno, desarrollarme los 2 o 3 ejercicios que damos ahí en el proceso y finalmente entregarme